Conexión Vital, un encuentro diario con la salud. Una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida. Muchas gracias a todos ustedes por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y de educación en salud. Recuerden que este no es un programa que pretenda reemplazar una consulta médica. Tampoco este es un programa de medicina alternativa, ni es un programa de naturismo. Este es un programa que pretende llegar a todos sus hogares haciendo prevención y educación en salud. Nosotros hacemos un esfuerzo grande para poder contactar a todos los invitados en las especialidades médicas para poder resolver sus inquietudes. Escribí un libro que se llama Las 100 enfermedades más frecuentes, y lo que yo hacía en este libro era poder contarles a ustedes cuáles son esas patologías por las que la gente más se enferma, pero también cómo se pueden prevenir, porque el revés de este libro es cómo hacer de la cocina una farmacia. Nosotros con este espacio queremos resolver esos correos electrónicos, inquietudes que ustedes nos dejan, y de una manera muy didáctica, muy práctica, muy humana, tratar de familiarizarlos a ustedes más con la salud. Uno se esfuerza toda la vida por tratar de tener cosas y posiblemente las consigue a costo de la salud, pero permanentemente escuchamos en la consulta cuando una persona tiene un diagnóstico grave que dicen lo que sea, lo que cueste, entrego lo que sea con tal de estar bien de salud. Y muchas veces no necesitaríamos, como nos cuentan muchas señoras, empeñé el televisor, vendí la nevera, vendí tal cosa para poder estar en un tratamiento, cuando realmente lo que necesitaba era aprovechar esa nevera, aprovechar esas cosas para hacer prevención en salud. Y eso es lo que nosotros queremos en este espacio, a través de Telecafé a las 5 de la mañana y a las 7 de la noche, a través de Telepacífico a las 11 de la mañana, tratando de hacer prevención y de educación en salud. Para nosotros es motivo de mucha alegría ver cómo Conexión Vital está cada vez más en los medios de comunicación, apoyado por 6 programas de radio. Tengo la oportunidad de escribir para 4 periódicos y siempre hacemos educación en salud. Tratamos es que ustedes oportunamente puedan prevenir el proceso de la enfermedad, y la única manera es evitando la automedicación, consultando oportunamente, utilizando los exámenes de laboratorio. Sé que muchas personas dicen, no, pero es que con nuestro sistema de salud es imposible, porque la fila para que nos atiendan, el tiempo que pasa para que nos apoye un especialista, pero así sea particular. A veces es mejor hacer una pequeña inversión que hacer una grande inversión en un tratamiento. Y eso es lo que queremos a través de Telepacífico a las 11 de la mañana todos los días, y de Telecafé a las 5 de la mañana y 7 de la noche. Y casualmente hoy quiero compartir un tema que es motivo frecuente de consulta y tiene que ver con la enfermedad alérgica. ¿Cómo consultan por eso? Que el niño entró al jardín infantil y desde que entró al jardín infantil el niño está presentando moquitos, alergia, tos, fiebre, diarreas. Que la persona no puede ir a la finca porque los animales o el clima o ciertas plantas le dan ciertas reacciones, que imposible ir a la finca. Que no puedo entrar a la bodega de mi almacén porque no paro de estornudar. Pero detrás de eso viene una cantidad de autotratamientos. Me formuló el señor de la bodega, me formuló mi tía. Mi abuelita tenía unas pasticas en el nochero y me dijo que eran muy buenas. Y empezamos a tomar una cantidad de medicamentos y empezamos como a desdibujar, como a encubrir la enfermedad. Y cuando ya llegan a nuestras consultas y nosotros decimos, ¿qué será lo que tiene este paciente? Porque han tomado tantas cosas que cambiaron el curso de la enfermedad, y obviamente dificultamos el tratamiento, porque ya uno no sabe si ya tomó de este y de este y de este y de este, y no sabemos a qué dosis, cuántos días, en fin.
otro problema la dieta y demás. Entonces no sabemos cómo es ese tratamiento. El doctor Edgar Ochoa Brito es un médico que se ha dado a la tarea de estudiar, de investigar, de romper fronteras para cada vez capacitarse más en el tema de las alergias, del sistema inmunológico, del tema de las vacunas, de entender, y hoy vamos a explicarle a todos ustedes qué es ese tema que ustedes tienen desde niños con sus hijos, que la vacuna de la polio, de la tuberculosis, de la rabia, del tétano, todo esto. Y tantas otras vacunas que escuchamos para la fiebre amarilla, para la hepatitis, para tantas cosas. Hoy estaremos hablando de una manera muy didáctica con el doctor Edgar Ochoa Brito. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está, doctor Jorge Enrique? Bienvenido. Aquí, gracias señor por la invitación y aquí a responder todas las inquietudes que en este caso se nos ocurran y las preguntas que pongamos que nos puedan hacer o las preguntas que tú quieras hacer. Vamos a hablar un poco de las especialidades médicas y los estudios médicos, y la gente se preguntará, ¿y qué es alergología? ¿Qué es inmunología? ¿Qué papel juega eso en la salud y en la medicina? La inmunología y la alergología siempre van de la mano, porque resulta de que la especialidad de la alergia y la inmunología en nuestro país es muy reciente. La alergología recién se fundó en una facultad de medicina en Medellín desde hace muy poco, pero la otra mitad, que es la inmunología clínica, no existe como tal. Hay unos esbozos de investigación en el país, pero no son profundos. La inmunología es la matemática de la medicina, como decir la matemática en las ingenierías. La inmunología es la ciencia, la parte de la medicina que hace la investigación. Usted ve, Jorge Enrique, que los premios Nobel siempre se lo ganan los inmunólogos. ¿Por qué? Porque es la parte que está investigando el porqué de las cosas, de las enfermedades y dando soluciones. No solamente se investiga, sino que se dan soluciones. Y todos los años siempre vamos a ver estos colegas que nos dan información sobre descubrimiento y son los que van a recibir los premios Nobel. Entonces, es la parte de la medicina la que investiga, la inmunología investiga el porqué de las cosas, qué es lo que está pasando en un organismo, por qué un niño o un adulto se enferma con tanta frecuencia. Entonces, investigamos allá con una serie de exámenes y estos exámenes nos revelan que hay alteraciones en el sistema de anticuerpos. Y los anticuerpos, para que la gente entienda, y muy sencillo, son los soldados que nos defienden de todas las enfermedades, tanto bacterianas como por los hongos, ¿sí? Por los pólenes, ¿ya? Por tanto antígeno o a lo que nosotros conocemos como alergeno que existe en el ambiente. Eso ataca el organismo y entonces allí nosotros tenemos que pasar a investigar qué es lo que sucede en determinada patología, en determinado paciente. Vemos en pantalla está el tema de enfermedades eosinofílicas, las neumonitis, están los problemas de asma, los problemas de rinitis, los problemas de tantos procesos patológicos. Digamos que toda esa explicación que usted acaba de hacer, interpretémosla en el cuerpo, en la consulta. Cuando uno sospecha que allá el televidente está haciendo un cuadro alérgico, ¿qué manifestaciones clínicas hace? En este caso depende del tipo de patología. En la consulta, por ejemplo, diaria, hay mucha consulta en nuestro medio de tipo respiratorio, alergia respiratoria, alergia alimenticia, alergia de piel o conocemos como alergia dermatológica. En la parte respiratoria, ¿qué es lo que más vemos en los niños? En los adultos, por ejemplo, el cuadro de asma, que se ve mucho en nuestra zona. El cuadro asmático, el paciente que llega con dificultad para respirar, prurito nasal, estornudos, se le tapa la nariz, es un paciente torcedor crónico, se le exacerba en determinadas horas del día y de la noche. Eso viene desde el punto de vista crónico de muchos días atrás. Los pacientes, el adulto le revela a uno le da muchos datos, la mamá del niño es el que nos da y nos informa, entonces nosotros pasamos a hacer una historia clínica. La historia clínica nos revela una cantidad de datos y prácticamente, es la mamá la que nos da el diagnóstico. Entonces uno ya, haciendo una buena historia clínica, encausa esa patología
y uno dice, bueno, hay que hacer estos exámenes y pide por ejemplo, un examen de sangre o unas pruebas de alergia para confirmar determinado tipo de patología respiratoria. Caso, por ejemplo, el asma, como veníamos hablando. El asma en nuestro medio, el 95% de los cuadros de asma en nuestro medio son ocasionados por alergenos ambientales, o sea, es un asma alérgica, el asma respiratoria. De tipo alérgico está acompañado casi siempre de cuadros de rinitis alérgica, ¿sí? Sinusitis, conjuntivitis, otitis, faringitis. Entonces estos cuadros de origen alérgico son los que van llevando al paciente a una dificultad respiratoria. Nosotros lo que hacemos es que descubrir, el médico es el que se encarga de hacer el diagnóstico, una vez terminado el diagnóstico, iniciar un tratamiento. Como decía, un asma alérgica que tiene un origen y es causado por polvo y ácaros, y uno detecta eso por el medio de exámenes de laboratorio, uno lo que tiene que hacer así es hacer un tratamiento a base de inmunoterapia. La inmunoterapia son las vacunas, lo que tú decías antes. Entonces, uno comienza con una inmunoterapia o lo que conocemos como hiposensibilización, que es atacar el antígeno o el alergeno que produce y desencadena esta patología. Entonces uno, al colocar las vacunas, ese organismo hace anticuerpos de bloqueo, de sustitución, y el paciente se va mejorando, se va aliviando con lo mismo que le produce su enfermedad. Hoy por hoy, ¿qué hace la mayoría de los colegas? Antes hacíamos llega el paciente asmático, aliviamos la crisis y después lo mandamos con broncodilatadores a la casa, tipo salbutamol, que es lo más común, que todo el mundo lo conoce, y los antihistamínicos que están en las EPS. No nos podemos salir de ese esquema de tratamiento, pero paralelamente a ello tenemos el médico que trabaja y precisamente buscando la causa de este tipo de enfermedad, buscando la causa de la rinitis, de la sinusitis, del asma, yendo más allá en lo profundo para ver qué es lo que le pasa a ese paciente y tratar de, con los tratamientos de inmunoterapia, de vacunas, añadidos a los medicamentos tradicionales que manejamos, darle a este paciente un sosiego, un alivio, no temporal, sino permanente. Bueno, yo necesito que ustedes estén muy atentos a esta parte importante de la introducción, porque generalmente ustedes hacen una alergia y lo común es que se van para una droguería a que le vendan un antialérgico, ¿cierto? Y usted nos cuenta cómo ha sido el esquema terapéutico, pero usted cuando habló ya de la especialidad, de lo que hacemos nosotros a través del acompañamiento suyo en nuestras clínicas, es que al paciente se le hace una historia clínica absolutamente completa. Posteriormente, exámenes de laboratorio. Y luego se le empieza a buscar a qué está haciendo la alergia. Entonces, no es que yo me vaya a una droguería que me vendan un antialérgico, es encontrar qué me hace la alergia para yo, de lo que me hace la alergia, hago una vacuna. Y ya empiezo un proceso terapéutico en el paciente para estimular el sistema de defensas. Pero yo quiero que, vamos a ir a un corte de comerciales y quiero que ustedes estén muy atentos para que entiendan cuál es el concepto de una vacuna. ¿Cuál es el concepto del cuerpo para recibir esa información y el mismo cuerpo a través de eso que, en el caso del doctor Edgar Ochoa Brito, que hace la vacuna, luego del estudio, oral, para que el cuerpo vaya preparándose a ese germen que le está causando la alergia o a determinados materiales, en fin. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. No es tapar el síntoma, no es diarrea antidiarreico, no es tos antitusivo, no es alergia antialérgico, no es flujo antiflujo, no es tos antitusivo, no. Ese es un error que tenemos, o un concepto que tenemos que cambiar. Es entender el por qué yo hago eso y que tengo que buscar de una manera natural, de un equilibrio orgánico, fisiológico, para poder controlar esos procesos patológicos. Después de este corte de comerciales, estaremos desarrollando esta gran interrogante de la ciencia médica. Ya volvemos. Este es el más reciente de los medicamentos Dr. Rojas, Advance, una mezcla magistral de productos naturales para la enfermedad bucal, gingivitis, herpes bucal, amigdalitis, enfermedad periodontal, mal aliento, halitosis, una gran ayuda en la odontología, una mezcla perfecta de echinacea y plantas medicinales. Consiga Advance
En tiendas naturistas, pedidos en Manizales, teléfono 884-8055. Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Esto no es colágeno, es procolágeno. Es una sustancia que su cuerpo necesita todas las noches a la hora de dormir para poder regenerar y rejuvenecer. Vital Procolágeno, excelente para rejuvenecer la piel, las articulaciones, los tendones, los ligamentos y mejorar la circulación. El producto actúa mientras usted duerme. Vital Procolágeno, consígalo en los teléfonos que aparecen en pantalla o en los puntos de venta de Manimés en Pereira y en Manizales. Un producto natural para ayudar a los hombres con su próstata, desinflamándola y previniendo el cáncer es Bioprosit. Y para las mujeres con sus desórdenes menstruales, miomas y prevención del cáncer del útero está Gincom. Medicamentos naturales Dr. Rojas, la alternativa más saludable. La mala alimentación conduce a la obesidad y la obesidad a muchas enfermedades. Y para mantenerla y bajar la obesidad, dos productos naturales. Slim, quemador de grasa, actúa a las 24 horas, única dosis al desayuno. Whey Grass, disminuye la ansiedad, reduce el apetito, una cápsula después del almuerzo. Vamos a continuar con este tema. Nosotros, miren, estos programas los hacemos sin editar, son espontáneos. Estamos, le decía el doctor Edgar Ochoa Brito, estamos en la sala, estamos charlando de un tema de salud, como lo estamos haciendo a través de la cámara para todos ustedes. Así, sencillo, y son las preguntas que ustedes nos harían, porque mucha gente nos puede preguntar, y entonces, ¿qué hace un antialérgico? Ese que le venden a uno ahí en la droguería, o un antihistamínico. Vamos a entender esto para que después nos hagamos la otra pregunta. Y entonces, ¿cómo es el tema de las vacunas, doctor Edgar? A ver, los antihistamínicos y los antialérgicos son sinónimos. ¿Qué quiere decir esto? Que los antihistamínicos son precisamente para bloquear la acción de la histamina, que es la que produce mucha roncha, mucho colorado, mucha piquiña en el organismo. Entonces los antihistamínicos tienen esa función y los antialérgicos es lo mismo. En cuanto a nosotros, cuando tenemos pacientes con una alergia muy severa, tenemos que ayudarle con antihistamínicos, tenemos que hacer un bloqueo inicial. Muchas veces utilizamos los antihistamínicos H1, H2, estabilizadores mastocitario, que son medicamentos que empleamos para aliviar cualquier tipo de crisis de alergia, llámese asma, rinitis, llámese por ejemplo urticaria, o sea problemas de la piel. Cuando uno ya tiene un diagnóstico clínico, pasa a ser lo que es el diagnóstico ya más científico, es cuando hablamos de las pruebas de alergia. Las pruebas de alergia nosotros los encauzamos de acuerdo a la historia clínica. Un ejemplo, si yo tengo un paciente con rinitis alérgica, hago la historia clínica y esa historia clínica la mamá me da unos datos, o el papá o el mismo paciente, donde me dice que es que yo soy alérgico o mi hijo es alérgico al polvo, es alérgico a la presencia del gato, o que en mi casa hay una humedad, y entonces uno va enfocando clínicamente dónde va y cómo va a ser las pruebas de alergia. Y las pruebas de alergia se enfocan directamente hacia ese tipo de alergenos, hacia tipo de antígenos, más unos que uno ya por la experiencia amplía de acuerdo al ambiente donde viven los pacientes. Puede uno decir, bueno, como vive en una zona muy poblada, una zona de árboles, de pastos, entonces uno busca pólenes de árboles, pólenes de pastos, y sobre eso uno ya, desde ese punto de vista de práctica y de experiencia, enfoca las pruebas. Las pruebas generalmente se hacen en la espalda o se hacen aquí en el antebrazo, cara interna del antebrazo. La enumera, puede hacer 1, 10, 20, 30 o las pruebas que se necesiten. O también cuando Perdón, ¿esas pruebas son vacunitas o son tópicas? Se enumera de acuerdo a las pruebas que se van a hacer, por decir algo, del 1 al 30. Y se coloca la gota en cada número, a un lado de cada número, el antígeno que vamos a testear. Y sobre eso se escarifica con una lanceta. No es chuzar la piel, sino escarificar la piel. Con esa reacción, con ese método, la piel, el paciente va a reaccionar si hay una sensibilidad. Cuando hay la sensibilidad, entonces se muestra una roncha grande o mayor o menor. Y uno ya hace la lectura. Cuando hace la lectura de 1 o 2 o 3 antígenos o alergenos, uno ya sabe por dónde hacer cómo empezar el tratamiento. Eso es lo que estamos haciendo. Uno manda a hacer las vacunas porque en Colombia ya hay laboratorios que tienen centrales de mezcla que nos apoyan. Uno manda las fórmulas y ellos nos elaboran las vacunas de acuerdo a los antígenos que uno ya determinó. Uno puede pedir un tratamiento para 6 meses o un tratamiento de sostenimiento también adicional para 1 año y medio, 2 años después. Entonces, pero eso básicamente es el tratamiento. Lo que tú decías, la inmunoterapia tiene que ser y debe ser nativa.
O sea, en un programa anterior hablaba de que los antígenos que se utilicen para las vacunas, los alergenos, que son lo mismo, ahí tenemos, por ejemplo, haciendo un preámbulo de lo que puede ser una reacción de tipo alérgico, ¿cierto? Entonces, ya uno teniendo ese diagnóstico, envía la fórmula al laboratorio para que le hagan la vacuna, uno la dirige con los antígenos locales, o si son antígenos importados, tienen que ser antígenos muy similares a los nuestros. Pero nosotros tenemos que llegar en este momento a hacer nuestras propias vacunas con antígenos locales, con antígenos regionales, porque la respuesta terapéutica es mucho mejor, el método científico es ese, más que importar vacunas. Yo no puedo vacunar un paciente con polen de pastos de Estados Unidos, con polen de aquí, de la zona, es imposible. Claro. Es ilógico, el método científico manda. Se debe vacunar, se debe hacer inmunoterapia, hiposensibilización con los antígenos o alergenos regionales donde viven los pacientes. Entonces, a mí me pasó una anécdota con lo que usted acaba de decir de la humedad y demás. Yo recibo estudiantes de rotación de medicina en las clínicas. Y entonces llegó una paciente y me dice, yo no me he mejorado con su tratamiento. Yo realmente no vi ninguna mejoría. Ella venía con un problema alérgico respiratorio muy severo. Y yo le traje estos exámenes. Cuando ella me entregó los exámenes, yo los olí. Y yo le decía a los estudiantes, tiene que ser tan amplia la consulta médica que uno tiene que oler al paciente, oler hasta los exámenes de laboratorio. Cuando yo huelo, tenía una humedad, y yo le dije, señora, usted vive en unos bajos, su casa es muy húmeda. Y me dijo, sí, mi casa no tiene ventilación, esa casa es muy húmeda. Y entonces uno dice, tantas cosas que uno tiene que tener en cuenta en la historia clínica. Por eso el doctor Edgar decía ahora, hay que hacer una muy buena historia clínica. ¿En qué trabaja? Asbesto, cemento, pintura, soldadura, en la carretera, en la vía, en la estación de gasolina donde pasa el fluido de carro. Bueno, cantidad de cosas que hay que tener presente. Cuando yo le dije eso a la señora que no mejoraba el cuadro respiratorio, yo insistí mucho en su familia que estaban acompañándola, que ella tenía que irse de esos bajos, porque me mantenía que asfixiada, que estornudando, que se le tapaba la nariz, que rinitis, que se ahogaba. Pues la señora volvió al mes, cambió de casa y estaba aliviada. ¿Sí? ¿Cuál fue la fórmula? Cambiar de casa. Si ella hubiera tenido, y esas sí preguntas se la hago, doctor Edgar, es que ella tiene que ir a una casa, no tiene más para dónde, no tiene plata, es la casa de toda la vida, es la casa de la familia. ¿Se puede hacer en ese caso una evaluación o una visita o una vacuna de los gérmenes que puedan estar en ese hogar? Sí. ¿Cómo? Positivamente. ¿Qué es lo que nosotros hacemos y recomendamos? Siempre hacer un control ambiental. El control ambiental es básico en estos pacientes, pero como tú dices, si no hay manera y es su único sitio de residencia, tenemos que proceder a hacer una aspiración completa de todos los gérmenes que se encuentren allí, ¿sí? Eso ya hay una técnica para eso. ¿Cómo lo hacemos? Entonces se aspira todo lo que hay allí, ¿ya? Sí. Entonces, una vez realizado eso, se encuentran todos los antígenos, se hace por ciclo la aspiración, se encuentran todos los alergenos y eso se manda a estudiar. Y con esos alergenos hacemos lo que es la matriz para realizar la vacuna. Entonces, eso es lo que se debe hacer, científicamente es eso. Pero lo más recomendable en estos casos es hacer un control ambiental estricto donde vive el paciente. Bueno, eso es digamos que una cosa que tenemos que tener muy presente nosotros en el tema de la historia clínica. Ahora, muchas personas dicen, vacunas, ¿cierto? Y entonces ustedes se han puesto a preguntarse, ¿por qué a mi niño le pusieron unas goticas en la boca para que no le diera poliomielitis? Y la gente dirá, ¿y qué son esas goticas? O que le pusieron la vacuna de no sé qué, sarampión, tétano, rubeola, o de la hepatitis, o fiebre amarilla, o tuberculosis. Hablemos un poco, ¿qué es esa vacuna? Las vacunas que nosotros empleamos, o la medicina emplea en los niños de la primera infancia, que se aplican desde el recién nacido hasta los 2 meses, el ciclo de vacunaciones normales que tenemos, obedece a un esquema, y son los virus atenuados de las mismas enfermedades. Vamos a ver la vacuna contra la tuberculosis, la vacuna contra la polio, como hablas y dices en este caso.
son goticas, pero son virus atenuados, virus muertos, virus que solamente se aplica la parte antigénica en el organismo para que el sistema de anticuerpos nuestro reaccione contra esos antígenos, contra esos virus, y una vez haciendo la respuesta inmune, crea anticuerpos para ese virus que en el futuro se va a presentar. De tal manera que si usted más adelante usted está en contacto con el virus de la tuberculosis en una epidemia de la difteria, el tétano, el sarampión, usted ya tenga anticuerpos para ese tipo de germen y el organismo lo reconozca, ¿sí? El sistema de anticuerpos reconozca ese antígeno, reconozca ese virus y lo combata. Ese es el principio de las vacunas. Ese es en ese momento el objetivo de la medicina contra muchas enfermedades, contra el SIDA, contra el cáncer, ¿sí? Se está trabajando aceleradamente en buscar vacunas para toda esta situación de enfermedad a nivel universal. Se está haciendo en este momento, por ejemplo, contra el paludismo. Se está trabajando sobre una teoría que ya se ha trabajado y se ha experimentado mucho, que son las vacunas de origen químico, ¿sí? Que está trabajando el doctor Patarroyo, por ejemplo, en Colombia, tiene estudios muy avanzados sobre eso, aunque todavía no ha salido la vacuna, pero al parecer es una vacuna que es muy posible que se presente y se le deje a la humanidad en el futuro. Pero ese es el principio de todas las vacunas, ¿sí? Virus atenuados, ¿sí? Virus muertos se aplican en forma de sustancias en vehículos especiales y a los pacientes para que hagan anticuerpos, para que hagan una respuesta inmune contra ese germen que en el futuro se va a presentar contra ese paciente y el mismo organismo lo venza y mate el virus y el paciente pase tranquilamente por su vida sin recibir y sufrir este tipo de enfermedad. Entonces, estamos, digamos que interpretando un poco mal la parte médica, cuando la persona se automedica buscándose un antihistamínico, un antialérgico, un inhalador, tantas cosas, porque realmente lo que necesitamos es estimular las defensas para que ellas vayan elaborando los elementos para enfrentarme a eso mismo. Entonces, el ácaro, más sencillo, el pelo del gatico. Yo amo ese gato y no quiero salir del gato. Y desde que metimos ese gato a la casa que es estornudadera, hay que ponerle la inyección al gato. Y resulta que usted les dice, no maten el gato. Vamos a coger un pelito del gato, vamos a hacerle una preparación, vamos a hacer una vacuna, para que esa vacunita, al dársela a la persona por vía oral durante cierto tiempo, el organismo cree defensas o resistencias para que pueda convivir con el gato. Sí. Ese es el principio. Sí, el principio es, uno de los animales más antigénicos es el gato, el epitelio y el pelo del gato. Y uno ve asmáticos, riníticos, conjuntivitis alérgica por el pelo del gato. Entonces, a uno le dicen eso, es que yo tengo un gato y mire, pero podemos solucionar el problema. Una solución práctica, sacar el gato. Sí, ¿sí? O ponerle la inyección. Sí, sacar el gato, regalarlo, bueno, hay muchas soluciones para eso. Pero si es que se convierte en una mascota que es imprescindible en la casa, como el perro, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar soluciones. Y simplemente lo que hacemos es, hay vacuna para eso. Tenemos vacunas sublinguales para el gato, para el epitelio del pelo del gato, tenemos inclusive vacunas subcutáneas, ¿ya? En todo el mundo existe, a nivel universal existen esas vacunas, se le aplica o se le pone, lo más fácil son vacunas sublinguales y el paciente hace una respuesta inmune, o sea, hace un bloqueo, crea anticuerpos de bloqueo, de sustitución para que el paciente se alivie con los mismos antígenos que tiene en la casa. Claro. ¿Ya? Y eso es la solución. Pero como decía antes, lo más práctico es retirar, es quitar, sacar el perro, sacar el gato, no convivir con los caballos, no convivir con los animales. No, injusto. Pero eso enfóquelo de esta manera. En muchas casas prefieren, hombre, yo me muero, yo me convivo con la enfermedad, pero mi perro no sale de acá. Cierto. Y entonces que lo más fácil sería, por ejemplo, que es lo que nosotros hemos hecho ya con muchos pacientes, les hacemos la vacuna y el paciente termina conviviendo con sus animales. ¿Sí? Y entonces hay algo muy frecuente en la consulta. La señora llega con el niño con el saquito rojo, la camiseta, la chaqueta, el pasamontañas, la bufanda. No, pues mejor dicho, es que el niño yo lo mantengo encerrado, porque el niño se ventea, se serena, sale al pasto, va a la piscina y ahí está.
para que esté estornudando, para que esté con fiebre, para que esté con tos. Y digamos que privamos, estamos limitando a los niños para que tengan pues una niñez. Una vida normal. Una vida normal. Sí, ajá. ¿Es esto bien? ¿Es esto mal? Mira, generalmente no podemos confundir muchos casos de enfermedades alérgicas con problemas de inmunodeficiencia. Las inmunodeficiencias se presentan mucho en la primera infancia, son inmunodeficiencias transitorias donde, como tú decías ahora, que los anticuerpos tienen un equilibrio en el organismo. Cuando ellos bajan, las bacterias, los hongos, los parásitos aprovechan esta oportunidad y activan cualquier tipo de patología. Entonces tenemos que también hacer estudios sobre inmunodeficiencias primarias, ¿sí?, o inmunodeficiencias secundarias, porque nosotros tenemos el arsenal para hacerlo. O sea, los médicos, todos los médicos, pediatras, generales, otorrinos, médicos internistas, dermatólogos, tenemos siempre esa batería de exámenes para descubrir cualquier tipo de enfermedad. Tenemos simplemente el apoyo. Una vez descubierto eso, ya sea una inmunodeficiencia, la podemos tratar. Si es una entidad alérgica, la podemos tratar, ¿ya? Si no tenemos antígenos importados, simplemente lo que hacemos es buscar los alergenos y mandar a hacer la vacuna. Eso es lo corriente, lo que se debe hacer. Lo mismo pasa con los alimentos. Hoy por hoy se está trabajando con mucha celeridad sobre la alergia al huevo, la alergia a la leche entera o la leche de vaca, hay muchos pacientes que hacen urticaria, hacen asma, hacen rinitis con este tipo de antígenos y ya se está haciendo inmunoterapia para alergia alimenticia. La medicina en este caso ha avanzado mucho. ¿Aún para el gluten? Para el gluten tenemos también, ¿sí? Para todo este tipo de alergias alimentarias. Todo lo que es alergia alimentaria se está trabajando mucho en Europa, a nivel de Estados Unidos, a nivel de México y Argentina, se está trabajando mucho con inmunoterapia alimenticia. Bueno, que es avances grandes de la medicina. Vamos a ir a este corte comerciales también para resolver una inquietud que es muy frecuente por parte de los pacientes, y es la persona que dice que se brota por todo, le da alergia a todo, pero adicionalmente de los procesos alérgicos, doctor Edgar Ochoa Brito, el paciente empieza a referir concomitante a todo este proceso la famosa fiebre. Es que hago cuadros de fiebre acompañado de la estornudadera, de los brotes de la piel, de todas las reacciones alérgicas que pueda presentar la persona. Y otros dicen, no, es que yo tengo tan malas las defensas que a mí todo me da. Donde vaya se me pega la gripa. ¿Realmente es esto o tiene una relación con nuestro sistema inmunológico? ¿Son cuadros de alergia? Todo esto después de este corte de comerciales. Ya regresamos. Esta es alcachofa, de ella sale alcagraz, y este es el hígado, y para él alcagraz. A la alcachofa le hemos agregado silimarina para potenciar las capacidades de funcionamiento del hígado, su limpieza y desintoxicación, además su potencia como antioxidante. No pregunte por alcachofa, pregunte por alcagraz de Medicamentos Dr. Rojas. Master Fibra, una clara muestra de cómo hacer de la cocina una farmacia. Alimento de proteína de soya con linaza, avena, jengibre, extracto de malta y pitaya. El estreñimiento está opacando a la humanidad. El estreñimiento es una de las enfermedades más graves que pueda tener el cuerpo humano. Master Fibra les ayuda en la formación de pre y probióticos, además es una gran ayuda para el manejo del estreñimiento. Ahora en tiendas naturistas. Medicamentos Dr. Rojas, cada vez más cerca de ustedes. Centro Médico y Naturista, Luz y Vida, el tradicional en Armenia, frente a la Lotería del Quindío, y en el Centro Comercial Calima. Ahora también estamos en Bogotá. Sí, en Bogotá encuentre con nosotros todos los medicamentos Dr. Rojas y mucho más en nuestras sedes. Chapinero, calle 80 con Cali, El Lago, Normandía, punto de venta e IPS. Encuentre todos los médicos especialistas en terapias alternativas que ayudan a transformar tu salud. Citas y servicio a domicilio hasta la puerta de su casa en el teléfono 795-3200 o en el celular 312-751-7722. Llámenos para tener el gusto de atenderlos. Ahora las píldoras de optimismo son para tomar. Ha llegado Optimés, suplemento dietario para elevar los estados de ánimo. Optimés con guaraná y complejo B aumenta la energía que se necesita para mantenerse activo todo el día. Optimés,
exclusivo de Manimés. Pedidos en Manizales, teléfono 883-0299. Un matrimonio indisoluble. Apis mellífica y árnica montana. El amor de la naturaleza al servicio de la salud. Los dos ayudan regenerando tejidos blandos y cartílagos en enfermedades osteoarticulares, artritis y artrosis, con propiedades antiinflamatorias y analgésicas. El uno es complemento del otro. Medicamentos Dr. Rojas. Bueno, este es el último hijo de la familia Medicamentos Dr. Rojas, Colbre. Y es fruto también de toda esa gama de historias clínicas, digamos, que el doctor Jorge Enrique Rojas tiene más de 80.000 en su actividad médica, y de la experimentación con los pacientes, con plantas, con medicamentos, con muchas cosas, y logra finalmente usted elaborar este producto natural que tiene qué. ¿Y para qué? Este es un producto que se hizo pensando en el Helicobacter pylori, en la gastritis, en el reflujo, en la hernia hiatal, el reflujo gastroesofágico y la distensión abdominal. Este es un producto que ayuda a cicatrizar la gastritis, a sellar esos poros. Se extrae de la col y de la arcilla y es un producto que se toma en ayunas y en la noche, y sabemos que gran cantidad de personas sufren de gastritis y esta es una opción terapéutica importante, el Colbre. Colbre, un producto con muchas cualidades, como las menciona el doctor Jorge Enrique Rojas, en las principales tiendas naturistas del país. Y una de las preocupaciones grandes que tienen los pacientes, especialmente con los niños, es el tema de la fiebre. Entonces, cada que va al jardín infantil, cada que va a la fiestica, que sale, que está en el pasto, que en la piscina, empieza a hacer estornudadera, tos y fiebre. Y ahí caen los papás en un problema gravísimo, y las droguerías. Démosle amoxicilina. Y entonces, cada 2 y cada 3 meses, o cada menos, amoxicilina. Los niños terminan con unos cuadros de diarrea severos, con unos problemas del sistema inmunológico y del sistema de flora intestinal acabados, porque se están automedicando con antibióticos para manejar un cuadro de fiebre. Y usted hablaba ahora, antes del corte comercial, el doctor Edgar Ochoa Brito, del sistema inmunológico. Entonces uno pensaría, en el caso alérgico es que está muy aumentado o muy disminuido. O el cuadro de fiebre, como dicen muchas personas, es que tiene tan bajas las defensas que mantiene con fiebre. ¿Cómo entender esas interrogantes médicos, doctor Edgar? Normalmente las alergias son reacciones antígeno-anticuerpo. Entonces, cuando hay un cuadro febril con moqueo, estornudadera, fiebre, dolor articular en niños o en jóvenes y adultos, tenemos que empezar nosotros como médicos, empezar pensando en una inmunodeficiencia. ¿Por qué? Porque hay una reacción antígeno-anticuerpo o una reacción por inmunocomplejos. Los complejos inmunes muy comunes en estos pacientes es precisamente el resultado lleva a un proceso febril, y ese es el resultado, el dolor articular, dolor en todo el cuerpo, con la gente dice un quiebrahuesos, tengo dengue, resulta que es consecuencia de la misma reacción, choque antígeno-anticuerpo o reacción por inmunocomplejos de un proceso alérgico que se está presentando. Nosotros lo que hacemos es inmediatamente, desde el punto de vista de la experiencia que tenga cada médico, enfocar el diagnóstico. Pero lo que tú decías, la automedicación aquí juega un papel totalmente nefasto. Casi siempre van al farmacéutico, a la farmacia, y allí les formulan un antibiótico. Casi siempre cuando hay moqueo y fiebre, el farmacéutico formula antibióticos tipo claritromicina, citromicina, amoxicilina, y eso hace que en el paciente, sin necesidad, produzca una disbacteriosis. ¿Por qué razón? ¿Qué es disbacteriosis? La disbacteriosis es una alteración de la flora bacteriana intestinal, produciendo lo que tú decías ahora, diarreas constantemente, ¿sí? Muchas veces, si es un problema viral, no se va a aliviar con este tipo de antibióticos, sino que tenemos que utilizar otro tipo de tratamiento, otros métodos que, de acuerdo a la patología, a la sintomatología clínica, es el médico quien va a determinar el orden a seguir. Entonces, casi siempre lo que debemos hacer es enfocar primero el diagnóstico, si es un proceso alérgico, si es un proceso infeccioso, por qué fue desencadenado, cuánto hace, y dar un tratamiento indicado en estos casos. Bueno,
Ya tenemos el problema, ¿no? Ya la persona dice que es alérgica, que estornuda, que se pone los aritos y se brota la oreja y se le hincha, se pone cierta pulsera y se hincha y le empieza a picar. El cinturón, la ropa interior, ciertos alimentos, el niño en el jardín infantil, el niño en la fiestica de la primera comunión, en el paseo, en la piscina. Eso es consulta de todos los días. Y resulta que uno tiene dos opciones. Digamos que la más fácil es tapar ahí. Voy en el carro, me pareció un bombillito prendido en el tablero, pues le pongo un pedazo de cinta y hasta que me deje tirado el carro y tapé el bombillito. En el caso del paciente, pues el bombillo es todo lo que yo acabo de decir, es el síntoma. Entonces van y se toman un antihistamínico, un antipirético, un analgésico, un antibiótico, cualquier cosa que nada que ver con el problema. O lo otro es que inicia un proceso serio, juicioso de la consulta. Como nos llegan tantos pacientes a la consulta, el doctor Edgar Ochoa Brito es la persona que nos hace ese apoyo médico en la parte de inmunología y alergias. Entonces al paciente inmediatamente se le inicia esa consulta integral. Es una consulta muy larga, es una consulta que dura prácticamente 6 meses, porque no es que el paciente fue a una consulta y entonces ya me desprendí del médico y a ver qué pasa, no. Al paciente se le hace un procedimiento. Hablemos de qué es esa consulta y qué son esos 6 meses que continúa el paciente. Una vez en la consulta se hace la historia clínica, hace el diagnóstico. Eso genera, en este caso específicamente en un paciente, genera un tratamiento de inmunoterapia. Tenemos un diagnóstico de asma, rinitis y asma por ácaros, por polvo. Entonces uno ya tiene la vacuna e inicia un tratamiento, generalmente es un tratamiento crónico. Perdón, pero ¿cuántos días duró el paciente va a la consulta y usted ese mismo día empieza a hacer las vacunas? Ese mismo día se hacen las pruebas. Las pruebas, perdón. El diagnóstico que se hace con pruebas cutáneas por PRIX, lo más sencillo, porque no hacemos, por ejemplo, el test de provocación, se puede hacer, pero no lo hacemos precisamente porque muchos pacientes a veces desencadenan síntomas muy severos, entonces simplemente el más sencillo, más práctico y menos riesgoso es hacer un test cutáneo. Ajá. Entonces una vez determinado... ¿Cuánto dura eso? Dura, el resultado lo tenemos en media hora, 30 minutos, 20 a 30 minutos. ¿Y cuántas pruebas se pueden hacer en una consulta? Depende. Clínicamente podemos invocarla a 10, a 15, a 20, de acuerdo al entorno del paciente. A la historia clínica, sí, eso, a lo que le cuenten a uno. No es que el paciente vaya a ir y le van a hacer 200 pruebas a ver qué pasa. No. La historia clínica le dice a uno por dónde se mete. Sí, uno ya tiene una guía muy importante que es la historia clínica y uno enfoca ahí el esquema de pruebas que va a hacer. Entonces, ¿qué fueron los aritos? El níquel o no sé qué. Eso es otra cosa. Cuando uno tiene una dermatitis alérgica de contacto o un eczema de contacto, por ejemplo, lo que tú dices de los aretes con níquel, sí, que se ve mucho. Entonces uno procede a hacer, para eso no hay vacunas. Hacemos unas pruebas de parche, es decir, reproducir lo que tiene aquí en la espalda, casi siempre lo hacemos en la espalda. Entonces uno dice, pero sistema inmunológico. Sí, lógico, es la misma respuesta. El sistema inmunológico responde a un antígeno, a un alergeno ambiental, ya el famoso jabón, los límpidos, cualquier tipo de jabón de saponificación, lociones, cremas, joyas. Uno tiene todos esos antígenos para hacer pruebas de parche. Casi siempre uno diario o día por medio, todos los días está haciendo pruebas de parche. Y se tiene el resultado. El resultado es un abón. Uno pone los parches, las pruebas, los antígenos en la espalda, los tapa. Lee a las 12 o a las 24, 48, 72 horas, uno tiene la respuesta dándonos una roncha parecida a la que tenemos en la imagen, ¿sí? Para determinado antígeno. Entonces uno ya dice, vea, usted, su problema de las manos, el problema que tiene a nivel de la piel, a nivel de los pies, a nivel cualquier parte del cuerpo, es producida por el látex, producida por el níquel, eso de la mano, eso de la mano sí que es frecuente. Eso la gente que consulta por las manos que se brotan por todo. Eso en lo que es en seguridad industrial, lo vemos diario. Entonces ya ustedes determinan qué es y qué hacen. Sí, se determina, pero para ese tipo de antígeno, para ese tipo de alergeno, no tenemos inmunoterapia. Tenemos inmunoterapia si el alergeno, por ejemplo, lo tenemos estandarizado, por ejemplo, el polvo. Muchas personas, al pasar las manos por una superficie hay polvo, inmediatamente se van a brotar. Entonces hacen reacción en las manos, hacen reacción en la piel y para eso podemos hacer inmunoterapia. Las vacunas. Exacto, las vacunas. Bueno, entonces entró a la consulta, ya le hizo todas las pruebas y encontró que es alérgico al pelo del gato o algo. Sí.
¿Qué sigue ahí? Casi siempre lo que más ve uno en la consulta es alergia a los ácaros. Por ejemplo, en esta zona es muy común el ácaro farinae, el ácaro terroricinus, el blomia tropicalis, el polvo, la mezcla. Entonces, uno manda a hace la vacuna de acuerdo a ese resultado, a ese tipo de pruebas que nos dio, y entonces cuando la vacuna llega, que llega en 3 días, puede ser vía sublingual para tomar o puede ser inyectable. Trabajamos mucho con vacunas sublinguales. Entonces ese tratamiento se va de inicial por 6 meses. Inicialmente hacemos un tratamiento por 6 meses que en ese tiempo, en el primer mes, los pacientes van a dar una sintomatología positiva, ¿sí? Entonces van a dar una respuesta positiva. Y uno puede sostener el tratamiento 1 año y medio, 2 años, hasta 3 años, como hacen en los Estados Unidos. Los europeos son 3 años o más. Aquí en esto medio tenemos un estándar, una estadística que los pacientes responden muy bien con el primer set de tratamientos y mejoran absolutamente después de los tratamientos de sostenimiento a 1 año y medio, máximo 2 años. Yo sé que este tema les genera a ustedes muchas inquietudes. Es un tema que tiene tanto de largo como de ancho, pero esto es un preámbulo, esto es una simple información. En 1 hora no alcanzamos a contar una especialidad de muchos años, pero quiero que tengan presente varios teléfonos para que puedan resolver esas inquietudes, para que puedan acceder a un tratamiento que les va a dar una solución desde la base, a tratar el origen, la causa del problema, a erradicar esa patología, a no tener que estar tomando una cantidad de medicamentos que son placebos o que son simplemente como tapando el hueco y no más. El doctor Edgar Ochoa Brito, su celular es 315-530-6072. 315-530-6072. Y en nuestro, el fijo es 345-1585. 345-1585. En la pradera en Dos Quebradas, en Risaralda, tenemos nuestro parque médico, donde estamos más de 22 médicos y hace parte el doctor Edgar también allí. El teléfono es 330-7104. 330-7104. Esto es a media cuadra de la iglesia de la Pradera en Dos Quebradas, Risaralda. Y en Manizales también ustedes pueden tener informes a todas este informe médico y demás en la calle 55, en el Centro Médico Dr. Rojas, calle 55 con carrera 24, y ustedes pueden tener informes en el teléfono 880-3848. 880-3848. Doctor Edgar, muchas gracias por estar con nosotros. Jorge Enrique, muy agradecido por su invitación y aquí estaremos siempre prestos a colaborarle. Y no olviden que este programa ustedes lo pueden ver en Telecafé a las 5 de la mañana y a las 7 de la noche, de lunes a jueves. Lo pueden ver en Telepacífico a las 11 de la mañana de lunes a viernes, los miércoles es a las 11:30. Y también están grabados en YouTube buscando Jorge Enrique Rojas Quiseno. Ahí tenemos una gran coleccionable de programas para que ustedes puedan estar revisando este tema. A todos ustedes, mil y mil gracias por estar con nosotros y digámosle no a la automedicación. Esta es una gran opción terapéutica de base para los problemas de alergias. Gracias por estar con nosotros. Conexión Vital. Un encuentro diario con la salud. Una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida.